Buenas tardes a todos. Mi nombre es Felipe Aguayo, soy director de comunicaciones de ANAPSI y les damos la bienvenida a este webinar de ion de baterías de litio, su prevención. Hoy nos acompaña Óscar Salazar. Óscar es gerente de territorio de Honeywell Fire México. Cuenta con 9 años de experiencia en el sector de incendio y seguridad, con un enfoque en sistemas de detección de incendio y notificación de alarmas. Su experiencia ha permitido implementar proyectos exitosos en ambientes eh, retadores, en soluciones como detección por aspiración, haz de luz, detección de gas y dispositivos para baterías de ion litio. Además, proyectos de gran escala mediante plataformas de incendio especializadas. Cuenta con certificaciones en FPA 72. Óscar es ingeniero mecánico y eléctrico con una maestría en Administración Organizacional por la Universidad Iberoamericana de León. Así que con esa presentación, Óscar, eh, todo tuyo Muchas para que... gracias. Gracias, Felipe, gracias. ¿Me comentas si me escuchas ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. También avisarle Perfectísimo. a la gente que está activado el chat, en el caso de que quieran ir a consulta, se van a ir leyendo a tiempo. Perfecto. Muy bien. Listo. Bueno, ¿ya comenzamos o estamos dando algunos minutos? Comenzamos nomás si quieres, Oscar. ¿Ya? ¿De una vez? Ok. Listo. Bien, pues muchas gracias a todos por unirse a este webinar relacionado con baterías de iones de litio. Y vamos a hablar particularmente de cómo vamos a prevenir los incendios en baterías de ion litio para precisamente proteger los recintos que tienen almacenadas estas baterías y que presentan ciertos riesgos de incendio bastante fuertes. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla correctamente? Sí, Oscar. Se ve. Perfecto, listo. La plática de hoy está 100% enfocada en baterías del litio, como lo comenté al inicio, ¿sí? No vamos a ver otro tipo de riesgos de otras baterías, es 100% enfocada en baterías de litio y la otra premisa es que vamos a hablar de sistemas de respaldo de energía fijos, ¿sí? Fijos quiere decir que no van a ser móviles. Eh, es decir, vamos a hablar de sistemas de respaldo de energía que están para UPS, para plantas de respaldo de energía de un proceso en específico, ¿sí? No para autos o no para vehículos eléctricos, ni scooters, ni nada de este estilo, ¿no? Vamos a hablar 100% de sistemas de respaldo de energía fijos, ¿sí? Entonces, vamos a dar algunas referencias de otro tipo de tecnologías que aplican también por el hecho de tener baterías de litio, pero está más enfocado en el tema de respaldo de energía fijo. ¿Okay? Entonces, hoy vamos a ver el panorama general de las baterías de iones de litio. ¿Sí? Vamos a hablar también de los riesgos de incendio en este tipo de baterías. Vamos a hablar de las pruebas, evidencias y aprendizajes que hemos tenido a lo largo del tiempo con las baterías de litio y vamos a presentar un poco de el producto que maneja Honeywell Fire o la solución que tiene para poder prevenir los incendios en baterías de ion litio, ¿no? Vamos a hablar acerca de las arquitecturas de conexión que existe con las tecnologías de detección de gas y los UPS o inclusive los paneles de incendio o algún controlador que se tenga en el sitio, ¿no? Y al final vamos a hablar un poco de los casos de éxito que hemos tenido salvando estas tecnologías. Perdón, Felipe, ¿habrá manera de silenciar la campanilla de cuando ingresan? Porque se escucha un poco fuerte. Sí, déjame verlo mientras... Gracias. Bien, vamos a empezar. Por favor, siéntate con la confianza de preguntar cualquier cosita. Ahí va a estar Felipe en los controles haciéndonos favor de leer las preguntas cuando yo haga ciertas pausas, ¿sí? Y de verdad, con toda la confianza, interrúmpanos cuando sea necesario, no hay ningún problema. Inclusive hacemos la práctica un poquito más ágil, ¿no? Muy bien. Quiero ver si puedo deshabilitar las notificaciones, pero creo que no puedo. Vamos a hablar acerca del panorama general de las baterías de litio, ¿no? Hoy en día hemos visto que el almacenamiento de energía es una tendencia en el mundo, ¿sí? Precisamente porque el humano está más enfocado cada vez en almacenar la energía
de cualquier tipo, ¿no? De procedencia, ya sea si es de una procedencia eólica, solar, si es fotovoltaica, si es hídrica o hidráulica, si es térmica, si es por combustión, etcétera, ¿no? Hay una tendencia en el mundo a poder almacenar la energía cada vez más y más y más, ¿no? Porque lo que queremos es, estamos migrando, yo creo que de manera mundial, a un consumo por demanda, ¿no? Ya lo hemos visto nosotros que consumimos el contenido digital por demanda, ya es una tendencia, ya llegó para quedarse. Y lo mismo está pasando con temas como la energía, ¿no? La energía está siendo dosificada cuando nosotros la necesitamos, entonces eso requiere un almacenamiento y por eso tiene tanta aplicación la plática que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Eh, Déjenme ver si se pueden poner las notificaciones en... Tal vez ustedes no las escuchan, pero se escucha bastante fuerte. En un segundo. Ok. Bueno, en el mundo estamos hablando de un crecimiento en tema de la acumulación de la energía bastante grande. Esta es una gráfica que se muestra acá de este lado, en la cual vemos hasta el 2040 el incremento de precisamente el uso de los sistemas de respaldo de energía, los sistemas de almacenamiento de energía. Para que se den una idea, quien lidera hoy en día, o bueno, la tendencia, quien lidera esta parte es China y Estados Unidos, ¿sí? Es donde vemos nosotros un mayor crecimiento y mayor adopción en la energía acumulada en el mundo, ¿sí? Hoy en día, el 2024, nosotros en Latinoamérica seríamos el color rojo. Creo que por la eh, resolución de la pantalla, a lo mejor no lo alcanzan a ver, pero está aquí una rayita muy pequeña, ¿sí? Debemos de andar nosotros alrededor de a lo mejor de los 2 gigawatts más o menos en esa escala que se comenta aquí. Pero si se fijan, la tendencia de adopción del almacenamiento de energía, pues es a la alza, es exponencial, ¿sí? No se vislumbra algún decremento en algún país, en alguna región en el mundo. Entonces, quiere decir que los sistemas de respaldo de energía llegaron para quedarse y están creciendo de manera muy significativa, ¿sí? Nosotros estaríamos hablando de ver en 2034 a lo mejor de pasar de esos dos más o menos que se ven allá en la raya. Acá tenemos a lo mejor, estaríamos hablando de alrededor de unos 10 o 20 gigawatts, ¿no? Entonces, es interesante ver este tipo de gráficas y cómo nos presentan y nos confirman esta teoría de que está llegando para quedarse la adopción de las baterías, ¿no? Particularmente bueno, hay muchos tipos de baterías en el mercado, ¿sí? Las hay de sodio, hay celdas de hidrógeno, hay baterías de litio, hay baterías de plomo ácido, hay baterías de plomo, de muchos tipos de baterías, ¿no? Lo interesante aquí es conocer que llegó para quedarse en la tecnología de ion litio, ¿sí? Es la tecnología que más aceptación ha tenido en el mercado, a pesar de sus riesgos de incendio y algunas otras cuestiones. Es la tecnología que más han logrado replicar los grandes fabricantes y por la obtención del litio también se ha visto que es digamos, la tendencia más grande que hay en todas las baterías, ¿no? Entonces es una realidad que la batería de litio es la más popular hoy en día, ¿no? Las baterías de litio son muy famosas precisamente por varias cuestiones. La primera es que cargan muy rápido, ¿sí? La segunda es que aguantan muchos ciclos de carga. Recordarán ustedes que los teléfonos de hace muchos años se descargaban muy rápido, o es decir, su vida útil de la batería se acababa bastante rápido, ¿no? Entonces, en este caso, las baterías de litio presentan muchos ciclos de carga. Tú puedes cargar y descargar la batería por mucho tiempo, por muchos ciclos, y la batería evidentemente va a bajar su performance, su funcionamiento, pero dura mucho. La realidad es que es sorprendente en comparación con baterías anteriores, ¿no? Manejan la más alta densidad de la carga, es decir, que en el espacio más pequeño tienen la mayor capacidad de carga que hoy en día hay en el mercado de manera comercial, ¿sí?
Y además es el más ligero de los metales, lo cual facilita su transporte, su almacenamiento y por ende el lugar donde se van a ubicar. Entonces, estas son las razones por las que las baterías de litio están cobrando mucha fuerza en el mundo. ¿Sí? Las baterías de litio vienen a reemplazar las baterías de plomo ácido, ¿sí? Comúnmente en los sistemas de respaldo de energía fijos, como en un data center o en una minera o lo que sea, eh, había baterías de litio, perdón, había baterías de plomo ácido, que era la tecnología que se utilizaba previamente. Hoy en día se están migrando a baterías de litio por las ventajas que les acabo yo de indicar y además por estas otras que les voy a decir aquí, ¿sí? Yo le llamo la famosa regla de tres, porque las baterías de litio pesan un tercio de lo que pesa la batería de plomo ácido, ocupa un tercio del espacio y dura 3 veces más, ¿sí? Puros números 3. Entonces, quiere decir que se están popularizando en el mundo precisamente por estas características. Y lo hemos visto cuando hemos ido a hacer recorridos a data centers, por ejemplo, y vemos salas donde se migraron de baterías de plomo ácido a baterías de litio, vemos que literal la huella que ocupaban las baterías de plomo ácido era 3 veces lo que ocupaba una batería de litio. Entonces, es sorprendente cómo el usuario final puede sacar un mayor provecho de ese espacio en metros cuadrados, porque ustedes saben que cada metro cuadrado en un recinto cuesta mantenerlo, cuesta comprarlo, cuesta rentarlo, o lo que sea, y esto representa una gran ventaja precisamente para ellos, ¿no? Haciendo una analogía así muy burda, si en alguna industria o en alguna minería, en alguna minera, ustedes tuvieran para poder alimentar un proceso, 3 contenedores de barcos llenos de baterías de plomo ácido, pues de litio solo necesitarían uno, ¿sí? Entonces, en huella hace bastante la diferencia, ¿no? Quien no ha visto una batería de litio es esta que se muestra aquí, ¿sí? Esta es una foto de una imagen real de una batería de litio, para quienes no la conocen. Más o menos son alrededor de, como si ustedes apilaran 2 o 3 baterías de auto, es decir, más o menos, digamos, en la cara principal son iguales, pero hacia el fondo extruidas son mucho más largas, ¿no? Entonces, esas baterías de litio se colocan dentro de los gabinetes que están acá, ¿sí? Y más o menos cada gabinete, dependiendo del fabricante, tiene alrededor de unas 12 a unas 18 baterías por rack, más o menos, es la configuración que se utiliza, ¿sí? Entonces se almacenan por pisos. Ustedes ven en un piso 2, en otros 2, y así se van, ¿no? Hay fabricantes que tienen 4 en un solo piso. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esas configuraciones, ¿no? Pero para dar un panorama, digamos, una idea, una estructura, es así como se ven las baterías de litio, ¿vale? Entonces, en un proyecto real se ven más o menos así, ¿sí? Déjenme quito las rayas para poder ponérselas limpio otra vez. Eh, Este es un proyecto real donde ustedes tienen almacenados bancos de baterías, ¿sí? Ya se ve mucho, es digamos por N cantidad, ¿sí? Donde un UPS se conecta a un string de baterías. El string de baterías precisamente es el grupo de baterías que comparten, digamos, una misma conexión o una misma alimentación. Entonces, esas baterías, esos bancos se van repartiendo, digamos, en N cantidad dependiendo de la carga que se necesite, ¿sí? Y van conectándose las baterías para formar normalmente un voltaje alto, alrededor de superior a los 500 volts, más o menos. Entonces nosotros tenemos las baterías en ese arreglo de racks, normalmente se ponen en cuartos eléctricos donde hay ventilación, donde hay refrigeración y son cuartos donde no siempre hay gente, casi siempre son cuartos de servicio, llamémoslo así, ¿no? Entonces, así se estila colocarlos, ¿no? Si ustedes agarran una de las baterías, ¿sí? Y la destapan por la parte de arriba, quiero que vean esta parte, ¿sí? Digamos, este es el techo, por llamarle así, o si yo quito la tapa de la batería, yo vería precisamente unas rejillas. Estas rejillas son unas ventilas, ¿sí? Las rejillas tienen una película metálica delgada y tienen una película plástica que viene perforada, digamos, o guiada para que pueda romperse y sirve precisamente para sacar los gases de una batería cuando tienen un incremento de temperatura y por ende incrementa la presión de los líquidos que contienen en la parte de adentro, ¿sí? Entonces, esos líquidos se les conoce como solvente del electrolito. Ahorita vamos a ver muchos temas relacionados con eso.
Pero lo que quiero que se lleven en la mente es precisamente esta imagen donde se muestran esas ventilas, esas pequeñas ventanas que liberan esos gases en cuestión de una emergencia de la batería, ¿sí? Es un mecanismo de protección para que la batería no estalle, para que la batería no explote, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a hablar de ese tema, ¿no? Oscar, Sí, eh, adelante. tenemos una pregunta que es si es que esos bancos que estaban mostrando generan calor. Sí, claro, sí generan calor. Sí, se están Ya. cargando las baterías y cualquier componente electrónico que esté conectado genera calor. Es por eso que es importante refrigerarlas. Normalmente son ambientes muy similar al de los centros de datos que tienen una temperatura en específico para que las baterías se mantengan en una temperatura de operación óptima, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Vamos a hablar ahora por la carrera de una condensación de energía cada vez mayor, ¿no? Para que se den una idea, en los años 90, porque estas baterías son bastante antiguas, uno pensaría que son nuevas, pero realmente tienen varias décadas circulando en el mercado. El detalle es que nos están llegando un poco tarde a Latinoamérica, como algunas otras tecnologías, y hoy en día pues son un boom, ¿verdad? O sea, estamos viendo muchas baterías de litio en Latinoamérica, por eso estamos hablando tanto del tema, ¿no? Pero para que se den una idea, en los años 90, esta era una batería de 30 watt hora, ¿sí? Una batería que viene empaquetada de forma cilíndrica. Hay varios tipos de baterías, varias composiciones químicas de las baterías, ¿sí? En este caso, físicamente cilíndrica. Hay unas de tipo bolsa, hay prismáticas, como la que les enseñé en el slide anterior, que está muy fácil, es como una caja, ¿no? Esa es la batería más utilizada en sistemas de respaldo de energía fijos, ¿sí? Y evidentemente ustedes pueden ver las baterías de los celulares, que también son prismáticas, pero más pequeñitas. En fin, hay muchos tipos, ¿no? Un auto eléctrico actual más o menos ronda alrededor de los 40 kilowatt hora a los 100 kilowatt hora, más o menos, ¿no? Hay quienes es un poquito diferente, pero un auto tiene las baterías normalmente en el piso, ¿sí? Y ronda alrededor de los 40 a los 100 kilowatt hora, ¿sí? La migración de este tema es hacia los gigawatt hora, ¿sí? Es decir, hacia eh, escalas mucho mayores a las que hoy en día se conocen, ¿sí? Esta es una tendencia en el mundo. En Chile sé que están haciendo proyectos de esta naturaleza. Estoy 100% seguro porque hace relativamente poco, como un mes y medio, estuve por allá con ustedes y estuve escuchando algunos de estos proyectos donde están almacenando energía a través de baterías de iones de litio, sobre todo de la parte de generación eólica y fotovoltaica, ¿no? Entonces, estamos hablando de sistemas muy grandes, como el que se encuentra aquí, que es de la marca Powin, ¿sí? Powin es una empresa canadiense que se dedica a hacer este proyecto que se llama 100 pies o Centipede en inglés, ¿sí? Y aquí podemos ver por qué, ¿verdad? Porque nosotros vemos la cabeza del gusano y luego vamos viendo los módulos cómo van creciendo como si fueran partes de su cuerpo o las patas, ¿no? Entonces, este proyecto es modular y se adicionan gabinetes de baterías de litio conforme se requiera para el almacenamiento, ¿sí? Se usa mucho porque almacenan la energía durante el periodo de generación y cuando es el periodo de consumo la sueltan hacia la red eléctrica. Comúnmente cuando hay un pico de consumo que es entre las 6 y las 10 de la noche más o menos, que es la hora pico que la gente está en sus hogares, ¿no? Regresando del trabajo. Entonces, este tipo de arquitecturas es lo que se está viendo cada vez y cada vez más en el mercado. Es por eso que tenemos que ponerle mucho enfoque porque existen riesgos muy específicos de incendio en sistemas de esta naturaleza, ¿no? Son tan grandes que almacenan tanta energía y los incendios pueden ser realmente desastrosos, ¿no? Por eso estamos hablando de este tema. Ok. ¿Dónde podemos encontrar estas baterías? Bueno, hay varias verticales o varias eh, lugares en el mercado, aplicaciones en las que podemos encontrar las baterías de litio. Les voy a poner aquí 5 que creo yo que son las más importantes, sin embargo no está limitado, ¿no? La primera es en centros de datos. Y en centros de datos hay distintos proyectos o distintas oportunidades, ¿sí? Una de ellas es en los data centers nuevos, es decir, los centros de datos que ya vienen con baterías de litio diseñados. Prácticamente hoy el 90% de los centros de datos que se están instalados en Latinoamérica vienen con baterías de litio especificadas, ¿sí? Y luego vienen las remodelaciones de BRLA, baterías de
de plomo ácido que están migrando al litio. O sea, de los data centers que ya existían en Latinoamérica, están quitando las baterías de plomo ácido y poniéndolas por litio, porque ya vimos la razón, ¿no? Son baterías que normalmente el usuario final tenía que cambiar a lo mejor cada 5 años, 3 o 5 años. Las baterías de litio pueden llegar a durar hasta 10 o 15 años, ¿no? Entonces el costo total de operación es mucho más amigable cuando utilizas baterías de litio. Es por eso que las están migrando, ¿sí? Después estamos hablando del tema de los centros de datos tipo Edge y los sistemas de almacenamiento de energía, ¿sí? Son contenedores de barco, ¿sí? Como el ejemplo que les di al inicio, que se montan en un parking, se montan en una industria, en un campo, inclusive cerca de la carretera, arriba de un edificio o algo de esta naturaleza, donde pueden ponerlos con refrigeración independiente y que estén, digamos, las baterías alimentando algún proceso en específico, ¿sí? Entonces, ese es el segundo de las aplicaciones y los centros de datos tipo Edge precisamente son centros de datos que se ponen de manera remota, cercano al lugar que van a darle servicio, para poder brindar una mejor latencia, un mejor procesamiento de información y no tanto un retraso en la transmisión de datos, ¿no? Entonces, este es el tipo de lugares donde se encuentran las baterías de litio. El tercero de ellos es la parte de telecomunicaciones, ¿sí? En las telecomunicaciones son proyectos, digamos, de muy gran escala porque son contenedores más pequeños que tienen las baterías de litio aquí en la parte de adentro. Aquí se pueden ver inclusive 4 baterías, ¿sí? Eh, entonces nosotros tenemos el equipo de telecomunicaciones que va aquí en la parte de arriba. Bueno, hay distintas naturalezas, pero en este ejemplo va en la parte de arriba. Y estos gabinetes se ponen de manera masiva en torres celulares, se ponen en postes, se montan en lugares donde necesiten mejorar la cobertura de la señal de las telefónicas, ¿sí? Ahí ponemos este tipo de gabinetes, ¿no? El detalle es que son miles y miles y miles de estos, ¿no? Estamos hablando de que una compañía como las que se muestra aquí, en una región puede tener 15,000 gabinetes de estos, 10,000 gabinetes de estos, ¿no? Son algo muy, muy, muy masivo, ¿sí? El cuarto de ellos es la generación de energía, ¿sí? La generación de energía juega un papel muy importante porque son los proyectos más grandes en cuestión de almacenamiento de baterías, ¿sí? Porque, como les enseñé en la imagen anterior, viene de manera modular y son campos muy grandes en donde se almacenan contenedores de barco que tienen las baterías dentro y están conectados para suministrar la energía a la red eléctrica, ¿no? El quinto de los ejemplos es las fábricas de gran escala, o lo que hoy en día se les conoce como las gigafactories, que hacen el ensamble de las baterías de litio, ¿sí? Para autos, por ejemplo, o para sistemas de respaldo de energía. Entonces, en este punto es donde los fabricantes prueban las baterías, las precargan, por ejemplo, al 30%, que es lo que comúnmente se da en cuestión de cuando te llega una batería, que viene cargada más o menos al 30%. Entonces, todos estos procesos de precarga y los lugares de laboratorio están sujetos a tener incendios. Entonces, aquí también es una aplicación muy interesante para poder protegerlas, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar de los riesgos que existen en las baterías de litio en torno a 3 ejemplos reales que yo documenté en la parte de aquí, para enseñarles unos videos muy interesantes de 3 casos en 3 distintas magnitudes, ¿no? De izquierda, de derecha, digamos, y de aumentando en severidad, ¿no? El primero es un scooter, que es un patín, ¿sí? Para tener una idea más o menos de cómo pueden llegar a ser estos incendios. Es un video amateur que una persona está tomando en, en la calle, ¿sí? Creo que se está congelando un poquito la imagen, pero es un video que empieza a salir el humo del scooter, ¿sí? Como a presión, empiezan a liberar ciertos gases. La persona escucha mucho ruido, se asusta y se va para atrás, ¿sí? A refugiarse. Y de repente, eso está en llamas, ¿no? Está haciendo explosiones, inclusive. Llega a ser tan fuerte la intensidad de la llama que llega a cegar de cierta manera la cámara. Y conforme se va acabando el líquido que tiene adentro la batería, que es el combustible,
va apagándose ese incendio y va controlándose o disminuyendo, ¿no? Afortunadamente ahí no hay nada alrededor, pero más o menos para que se den una idea, eso es 1 megawatt de energía liberada, es muchísimo, ¿no? Si una persona está parado ahí, la explosión lo puede aventar, ¿no? Lo puede levantar, puede amputarle una pierna, muchas cosas, ¿no? El segundo ejemplo es un sistema de almacenamiento de energía fijo, ¿sí? En este caso es un sistema de respaldo de energía de Corea, ¿sí? En una central eólica, con unos gabinetes que están en un cuarto eléctrico, ¿sí? Y lo que quiero que vean es la velocidad con la que se genera el incendio y con la que se contagia a otras baterías. Aquí se puede ver cómo sale el humo en el círculo, ¿sí? Y de repente, en cuestión de segundos, se convierte en chispa, a llama, y en 2 o 3 segundos se contagia hacia la parte lateral y la parte posterior del rack, ¿sí? Es extremadamente rápido cuando una batería está junto a la otra, ¿sí? Ahí lo van a ver otra vez. Está el humo, se torna en flama de manera súbita, ¿sí? Y después se va contagiando hacia la parte trasera y hacia la parte lateral. Y eso acabó muy mal, ¿no? Eh, el lugar acabó así como se muestra acá en el video, totalmente destruido. Fue lamentable ahí que hayan perdido toda esa parte. Evidentemente, pues ahí no había personas, afortunadamente, no pasó nada, pero hay lugares donde nosotros sí tenemos almacenadas las baterías en un edificio que si bien están en un cuarto separado, en el edificio donde se opera un centro de datos, por ejemplo, pues hay gente, ¿no? Entonces, es muy, muy riesgoso este tipo de incendios. El primero, no había nada alrededor en el scooter, no se quemó nada más, afortunadamente, pero en el segundo sí, se quemó todo, ¿no? Porque es una reacción en cadena. Después viene hacia el tercer ejemplo, que es el más fuerte, digamos, de estos tres que les presento yo aquí, ¿sí? El cual es un incendio de un centro de datos en Estrasburgo, en Francia, ¿sí? Donde el incendio inició precisamente en un banco de baterías de litio, ¿sí? En un UPS. El incendio llegó a ser incontrolable, prácticamente nada lo pudo apagar. No tenían un sistema de supresión eficiente que pudiera apagar este banco de baterías y por ende se consumió todo lo que estaba a su alrededor, ¿no? Duró varios días el incendio, es algo muy, muy serio porque las baterías tienden a hacer reignición luego de haberse quemado. Si ustedes las mueven o entra o cambian la condición en la que están las baterías, pueden incendiarse nuevamente, ¿no? Entonces, es un efecto desastroso para un data center, porque un data center lo que promete pues es la fidelidad de la información, la confiabilidad de los datos todo el tiempo, ¿no? Entonces, mediáticamente que un data center se queme, pues quiere decir que los datos que por los que ellos cobran por almacenar no son seguros, ¿no? Entonces, muy, muy triste ese caso, ¿no? Es por eso que hay que voltear a ver a las tecnologías que nos ayuden a prevenir estos incendios. Voy a hacer una pausa hasta aquí para ver si hay alguna pregunta o algún comentario. Hasta el momento, nada, Oscar. Muy bien. Hola, 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 sí, yo tengo una consulta. ¿Qué originó Bien. estos incendios? Eh, ahora lo vamos a ver. En el scooter, muy probablemente fue un tema de un golpe o de una deformación mecánica del scooter. Eso cambia la composición química de la batería en la parte de adentro y empieza a haber algo similar a un cortocircuito. En el sistema en la parte eólica y en el data center, muy probablemente lo causó una anomalía en el sobrecalentamiento de las baterías causadas por un tema eléctrico, ¿sí? Las baterías tienen un voltaje de flotación, ¿sí? Es como, digamos, como si ustedes vieran el depósito del WC, ¿sí? Cómo se va llenando y cómo se va vaciando dependiendo de la inyección de agua que tiene, ¿no? Entonces, normalmente cuando hay una anomalía en ese voltaje de flotación es cuando una batería se calienta y tiende a fallar, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar mucho más de las causas de ese tema, ¿no? ¿Alguna otra consulta? ¿Existe alguna norma sobre el almacenamiento para tener de referencia? Ahorita lo vamos a ver, sí. ¿Vale? Ok. Ok, ¿por qué fallan las baterías? Vamos a hablar de eso, ¿no? Existen 4 factores por los que principalmente puede fallar una batería de litio, ¿sí?
El primero es de la índole mecánica, ¿sí? Si una batería choca, colisiona, la penetran, la cortan, la doblan, ¿sí? La deflectan, esa batería va a fallar, ¿sí? Por lo que les acabo de explicar. No sé si recuerdan el caso del Galaxy Note 7, de este teléfono de Samsung, que si tú te lo ponías en la bolsa, estaba tan delgadito, que si tú te lo ponías en la bolsa y te sentabas, la batería se deflectaba y estallaba, ¿sí? Precisamente era por esa naturaleza, ¿no? El factor eléctrico es el segundo y es, digamos, el más común en el almacenamiento de baterías. Cuando tenemos una sobrecarga o una sobredescarga de la batería puede fallar. Es decir, si su voltaje de flotación crece demasiado o también disminuye demasiado. ¿Sí? El tercero es el de la índole térmica. Creo que es el más obvio de todos. Si yo acerco una antorcha o un soplete a una batería, la batería se va a quemar, ¿no? Esta es la razón por la que es importante proteger a las baterías no solo de sí mismas, sino de otro agente que pueda quemarlas. Por ejemplo, una tarjeta electrónica, un cable, un bote de basura, un escritorio, una silla que esté cercano a ese lugar. Y si algo se puede quemar, eso puede contagiarse a las baterías y el incendio puede ser más fuerte de lo que inició. ¿Sí? Y el cuarto factor es una formación de dendritas. ¿Sí? Las baterías de litio, por su naturaleza química, tienden a acumular metales en algunas de las caras, digamos, ya sea del cátodo o del ánodo que tienen las baterías. Y este depósito, digamos, de metales que se va haciendo con el tiempo va formando estas venas o estas protuberancias, ¿sí? Que hacen que llegue a penetrar el separador de la batería, ¿sí? Eso hace que se forme un cortocircuito y que se caliente la batería hasta el punto en donde se queme, ¿sí? Esto es algo natural de las baterías de litio, así funcionan, así son, no hay certeza de cuándo les va a pasar, hay algunas que les pasa, hay algunas que no les pasa, es un tema totalmente natural de la composición química de esos compuestos, ¿no? El tema es, cuando una batería se quema, no es tanto que el riesgo exista porque esa simple batería se quema. Realmente el riesgo está en la propagación, ¿sí? Como vieron en el scooter, no había nada alrededor, no se quemó, pero cuando hay una batería junto con la otra, que es como normalmente se presentan estas baterías, se contagian las que están hacia los lados y se vuelve una reacción en cadena. La primera quema la segunda la tercera la cuarta, y así se va y se vuelve muy, muy rápido el incendio. ¿Sí? Ese es el verdadero digamos, miedo, el verdadero terror de las baterías de litio, ¿no? La propagación tan rápida que existe, ¿vale? Porque el hecho de que una batería se queme se vuelve el factor térmico por el cual se incendiaría la siguiente, ¿no? Creo que está bastante claro. Tenemos una pregunta por ahí. Sí, nos dicen Robinson, ¿podría describir cómo está construida una batería de este tipo, tanto los componentes como el revestimiento? Gracias. Uh Y -huh. Uh -huh. la segunda es cuando mostraste unos bancos de baterías que tenían unas láminas de seguridad para liberar los gases cuando se sobrecalentaban. ¿Esas baterías se deben cambiar el banco? A ver, otra vez la pregunta. Cuando mostraste unos bancos de baterías que tenían Uh unas -huh. láminas de seguridad para liberar los gases cuando se sobrecalentaban. ¿Esas baterías se deben cambiar? Sí, normalmente eh, yo no soy el experto en la parte propia de las baterías. Nosotros no fabricamos baterías de litio, ¿sí? El protocolo para poder hacer un cambio de batería tendría que venir más bien de los fabricantes que comúnmente lo hacen. Pero la respuesta que he escuchado es sí. Normalmente cuando una batería falla, el sistema tiene algo que se llama Battery Management System, ¿sí? Que es como un BMS de building, pero este es de battery, que ayuda precisamente a déjenme les enseño aquí una, una imagen para que lo entiendan mejor. Esto es un banco de baterías, ¿sí? Donde tienes varios módulos de esas baterías que yo les estuve enseñando y esto reporta un Battery Management System, ¿sí? El Battery Management System tiene la inteligencia para poder dictaminar en qué parte del banco se cayó el voltaje o la corriente, ¿sí? Y poder dictaminar cuál es la batería que está afectada para que simplemente la reemplacen por una nueva, ¿sí? Entonces, esa sería la respuesta a la segunda pregunta. La respuesta a la primera pregunta,
no es el contenido de esta presentación, pero va más de la mano de otro tipo de contenido de cómo están fabricadas las baterías de litio. Lo que sí te puedo comentar es que normalmente una batería de litio está compuesta así. Tú tienes en una, digamos, configuración básica un cátodo, ¿sí? Que es comúnmente un compuesto de aluminio, ¿sí? Un ánodo, que comúnmente es de cobre, ¿sí? Un separador, que es digamos, una película que separa las cámaras, y dentro de esas cámaras está flotando una sustancia que se llama electrolito, ¿sí? El electrolito es un líquido que es propio de cada fabricante, tienen sus propias recetas, por llamarle de alguna manera, y cada quien utiliza los compuestos de cierta forma para poner ese electrolito, ¿sí? En ese electrolito es donde están flotando los iones de litio, que desde ahí es donde recibe su nombre la batería, ¿no? Entonces, hay varias químicas, no es el objetivo de esta presentación, pero comúnmente aquí les voy a mostrar algunas imágenes de cómo se muestran estas baterías, ¿no? Por ejemplo, en este caso es una batería cilíndrica. Ustedes verían los mismos componentes que yo les enseñé, el cátodo, el ánodo y el separador, en este caso a manera como de un rollo, ¿sí? Están enrolladas y eso es lo que en un corte, digamos, transversal, veríamos en una batería cilíndrica, ¿no? En una batería de tipo prismática, como la que comúnmente vemos nosotros en los sistemas de respaldo de energía, se verían estas películas, digamos, o pues sí, estas hojas, por llamarle de alguna manera, donde se vería el cátodo, el ánodo y el separador enrollados de distintas naturalezas, e inclusive se ve el pressure vent, que es lo que les comenté que era la ventanita esta que liberaba la presión, las terminales, el housing, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos tipos. Hay unas que se llaman tipo pouch o tipo bolsa, que tienen los mismos compuestos, cátodo, ánodo, etcétera, ¿no? Separador. ¿Vale? Ok, vamos a continuar. Entonces, cuando sucede un incendio, bueno, previo a que suceda un incendio, lo que pasa es lo siguiente, ¿sí? Déjenme ver dónde quedó. Ahí está. Sucede lo siguiente. Cuando la batería de litio incrementa su presión, ¿sí? Por ende, necesita liberar esa presión, ¿sí? Que yo les estuve diciendo a través de esa ventila, ¿sí? Esa ventila es una válvula de seguridad que todas las baterías lo tienen. Hay unos que la tienen atrás, unos que la tienen arriba, dependiendo de las baterías, ¿sí? Pero es un mecanismo de protección. Esta imagen que ustedes ven aquí térmica es precisamente en el momento exacto en que la batería fuga los gases solventes del electrolito, ¿sí? Este electrolito que yo les enseñaba en el diagrama, ¿sí? Sale expedido a la atmósfera y por el cambio de presión, por la reducción que hay, sale en forma de gas, ¿sí? Entonces, ese gas se le conoce como off gas, ¿sí? O una etapa de liberación de gas, off gas release, ¿sí? En inglés. Esta válvula lo que hace es dar paso a esos gases para que salgan a la atmósfera y la batería no estalle. Eso está documentado como el precursor de la fuga térmica en las baterías de litio, ¿sí? Si esto sucede y la batería se sigue cargando, la batería se va a quemar, ¿sí? Es el primer indicador que dice que la batería se va a quemar, ¿ok? ¿Tenemos preguntas? No, en el chat no hay preguntas, Oscar. Vale. Listo. Hay algunas pruebas que hemos visto en el mundo, algunas evidencias, aprendizajes que tenemos de sistemas de respaldo de energía en cuanto a incendios, ¿sí? Les voy a comentar algo. Esta organización que se llama EPRI, EPRI, se ha encargado de documentar estos incendios en el mundo y nos muestra imágenes muy interesantes, como por ejemplo la dispersión de los incendios que ha habido, ¿sí? En el mundo y cómo se han suscitado en cuestión de su capacidad, ¿sí? Menores a 5 megawatt hora, de 5 a 50, ¿sí? De 50, etcétera, etcétera, ¿no? Si son desconocidos, hay toda una documentación de la capacidad que tenía el respaldo para poder funcionar, ¿no? Tenemos
¿Cuántos eventos ha habido por año? ¿Sí? Obviamente esto se va actualizando todos los días. Ustedes se pueden meter a esta liga que les voy a pasar yo acá en la presentación, ¿sí? Y van a poder ver precisamente la tendencia de los incendios que ha habido en baterías de litio, ¿no? ¿Cuántos años tenía el sistema de baterías de litio cuando falló? Comúnmente podemos ver aquí en la gráfica que entre los 1 y los 3 años es cuando más han sucedido los incendios, ¿sí? Y después empieza como que a bajar un poquito la probabilidad, ¿no? De los que han ellos documentado. Y podemos ver inclusive de qué marca son las baterías, qué explicación era, si era una granja eólica, una granja solar, un data center, una minera, todo lo podemos ver ahí, ¿no? Inclusive vienen ligas con publicaciones de internet, de periódicos de gran reconocimiento, como tipo CNN, el New York Times o cosas de ese estilo, en donde podemos ver videos como el que les voy a mostrar aquí. Este es un incendio de un almacenaje de baterías en Morris, Illinois en 2021, ¿sí? Hubo 4,000 evacuados en ese incendio y podemos ver cómo hay documentación muy interesante de sensores que toman un video termográfico porque los meten ahí los bomberos para saber dónde se sigue quemando y dónde está el punto de ignición de las baterías, ¿no? Ustedes pueden ver ahí que toda la parte roja y blanca es lo más caliente. Entonces, los gases que expiden son tóxicos para las personas, por eso no entran comúnmente personas a apagar esos incendios, ¿sí? Y mandan este tipo de drones o hasta robots, ¿no? Para que se den una idea, había 90 toneladas de baterías almacenadas y el incendio duró 2 semanas en apagarse. En este caso, lo que se documentó que más ha funcionado en tema de bajar la temperatura es el agua, ¿sí? Pero imagínense tener en Latinoamérica 2 semanas de agua en el suministro público, difícil, ¿no? Si hoy en día estamos viendo sequías en varias partes de Latinoamérica, creo que sería muy complicado tener esa cantidad de agua disponible para poder bajar la temperatura, ¿no? Entonces, vienen documentaciones de esta naturaleza y lo que les quiero decir es, normalmente el fabricante de baterías va a decir que las baterías no se queman, ¿sí? Puede ser que nunca se quemen, pero la evidencia está diciendo otra cosa, ¿no? La evidencia aquí está y dice cómo se están quemando estas baterías. Que evidentemente las baterías han ido modificándose y han ido haciéndose más seguras cada vez, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un hecho. Pero también existe otro tema que hay una carrera por una mayor condensación de la energía en una batería. Entonces, al querer almacenar más energía en un pedazo tan pequeño, se vuelve más inestable, ¿sí? Entonces, creo que este tema todavía le cuelga mucho tiempo de discusión, ¿sí? Muchos años, en lo que estaremos viendo cómo se comportan la inestabilidad en estas baterías, ¿no? Muy Oscar, bien. Sí, tenemos una pregunta que es si es que el electrolito que sale de las baterías cuando libera la presión, si es que afecta al resto de las baterías. ¿Cómo funcionan los sistemas de seguridad en ese caso? no, el electrolito es mm, literal como si tú taparas una gaseosa o un refresco, no sé cómo le digan en su país, pero se escucha así, ¿sí? Cuando tú destapas un refresco, se escucha cómo sale el gas, ¿sí? Se libera. Ese gas simplemente es tóxico para las personas, no creo que afecte honestamente a otra batería, pero el hecho de que se queme la batería sí es que afecta, ¿no? ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es el agente extintor recomendado? Eso. Uf, ese es un tema muy interesante. Hoy en día existe una incursión muy fuerte en torno a los agentes extintores para las baterías de litio. Yo no soy experto en extinción, nosotros estamos más del lado de la detección. Este, eh, Sé que hay mucha incertidumbre en el mercado acerca de este tema. Hay fabricantes que ya están empezando a hacer sus primeras pruebas para ver si su sistema apaga las baterías de litio. Hay unos que no se comprometen a pagarlo, al menos no públicamente. Hay todavía un camino largo, largo. He escuchado varias tecnologías, como los agentes encapsuladores, el agua pulverizada. eh, Existen algunas otras tecnologías que meten un sistema de refrigeración dentro de las baterías, pero es muy invasivo. Muchas cosas, pero realmente no soy yo la persona adecuada para dar esa respuesta. ¿Te ¿Alguna puedo otra hacer una pregunta? consulta? Sí, claro. Mira, tú hablabas de este incendio de las 90 toneladas.
Ujú. Durante esas 2 semanas siguió emanando gas tóxico el sistema que se estaba quemando. Sí. El agua, de alguna manera, que es lo único que escuché que se utilizó para controlar el fuego, eh, de alguna manera disminuye esa emanación tóxica. Eh, ¿Y por qué la pregunta, digamos? ujú. Porque vale la pena gastar tantos miles, si no millones de litros de agua en algo que va a perdurar durante todo ese tiempo, especialmente si no hay una potencial propagación del fuego. Si está circunscrito, Sí. ¿para qué seguir ocupando recursos como agua, digamos que en algunos lugares Ujú. posiblemente no esté a la mano? Sí, Eso. mira, hay mucha tela de dónde cortar en ese tema. Em, la realidad es que hay un desconocimiento muy grande y un temor muy grande inclusive por los departamentos de bomberos, porque no tienen un protocolo específico para poder apagar un incendio de baterías de litio, ¿no? El tema es que, em, dependiendo del caso, lo que se ha visto es que tratan de controlar el incendio, ¿no? Saben que no lo van a apagar, pero en este caso, no sé si te fijaste, la batería de litio está en una zona urbana, perdón, el almacenamiento, ¿no? Este almacén, sí, si tú te fijas, ahí en el video está en una zona urbana. Entonces, lo que tratan de hacer es controlar el incendio. Cuando las llamas son tan grandes, temen una propagación hacia otros bloques del lugar, ¿no? Entonces, la decisión de si inyectar agua o no inyectar agua, pues va más del lado del protocolo de seguridad que tengan para no propagar esa parte, ¿no? En fin, dentro de muchas otras cosas. Acerca de lo de los gases y el agua, creo yo que al estar los gases liberados en la atmósfera y de cierta manera quedar atrapados en las gotas de agua, baja la probabilidad de que se compartan, digamos, o se expandan hacia ciertos lugares. Sí lo hace, pero pues va a haber otros que no, ¿verdad? O sea, es imposible captar todo. ¿Alguna otra pregunta? No hasta el momento. Ok, seguimos, y esto es algo que alguien preguntó acerca de la normatividad, ¿no? Les voy a platicar qué existe en el mercado en torno a la normatividad de las baterías de litio, ¿sí? Es algo que ha cambiado con el tiempo y seguirá cambiando. Afortunadamente, hoy en 2024 tenemos unas excelentes referencias específicamente de baterías de litio, cosa que no existía en 2023. Entonces, la información que les voy a platicar ahorita es nueva, es bastante reciente, ¿sí? Y está relacionada con la parte de NFPA, ¿sí? NFPA tiene dos normativas hoy en día que hablan particularmente de las baterías de litio, ¿sí? La primera es la NFPA 76, que habla acerca de las instalaciones en salas de telecomunicaciones, y la NFPA 75, que va enfocada a la protección de equipos electrónicos para el procesamiento de datos por computadoras, ¿sí? O sea, centros de datos, ¿no? Desde mi humilde punto de vista, yo considero que una instalación de baterías de litio en un cuarto de telecomunicaciones y una instalación de baterías de litio en un cuarto de data center es prácticamente lo mismo. El ambiente es igual, ¿no? Son salas eléctricas cerradas, refrigeradas, donde están las baterías dispuestas, ¿no? Son básicamente iguales, ¿no? Eh, entonces, les voy a leer lo que incluye esta normativa, ¿sí? En el capítulo 6 se hizo un inciso relacionado con las baterías de iones de litio, ¿sí? En este numeral que ustedes ven aquí dice, para las áreas de sistema de energía con sistemas de baterías con una capacidad agregada de 20 kilowatt hora o más y estén separadas por menos de 0.9 metros, se debe proporcionar un sistema listado o aprobado para monitorear la liberación del vapor de electrolito antes de la fuga térmica, ¿sí? Para que se den una idea, un rack de baterías como el que les enseñé en la foto es de alrededor de 35 kilowatt hora, ¿sí? O sea, prácticamente cualquier sistema de respaldo va a pasar los 20 kilowatt hora, ¿sí? Y ustedes vieron, 0.9 metros, prácticamente cualquier batería, no está espaciada más de 20 centímetros, ¿no? Entonces, aplica a esto. Y dice, tras la detección de vapores electrolíticos, debe ocurrir todo lo siguiente. 1. Las baterías afectadas dejarán de cargarse. 2. Las baterías afectadas se desconectarán de su carga. Y 3. Enviar una señal de supervisión a una ubicación monitoreada, ¿sí? O sea, 1.
cuando tú detectes el vapor del electrolito, que sale por esas ventilas que les enseñé, debes de mandar un pulso de desconexión al banco de baterías para que las baterías se enfríen y no se vayan a quemar, ¿sí? 2, las baterías se deben de desconectar de su carga, se deben aislar eléctricamente de la carga. Entonces, cuando se identifique qué batería es la que está afectada, debe removerse y reemplazarse por una nueva, ¿no? Y 3, enviar una señal de supervisión a un panel de incendio, por ejemplo, ¿sí? Un panel que esté instalado en el recinto debe de tener la notificación porque este es un incendio muy, digamos, de gran envergadura o que es muy importante. Entonces, debe tener un monitoreo adecuado, ¿no? Y luego dice, los sistemas de monitoreo de vapor electrolito se instalarán de acuerdo a las instrucciones publicadas por el fabricante. Y aquí es donde nos dejan un poquito la labor a nosotros como fabricantes para dictar en un manual cómo debe hacerse esa instalación y cómo debe de funcionar, ¿no? Y para eso existe toda una documentación. En el número 2, o sea, en la NFPA 75, viene otros tipos de baterías, ¿sí? En los cuales dice, los tipos de baterías que no sean mencionados en tal numeral, ¿sí? Deben cumplir con el capítulo 52 de la NFPA 1, ¿no? Y habla particularmente de las baterías de iones de litio, ¿sí? Y dice, cuando estén instalados los sistemas de detección de gases residuales que monitoreen el vapor del electrolito liberado antes de la fuga térmica, deben enumerarse o aprobarse e instalarse de acuerdo a las instrucciones por el fabricante, ¿no? Entonces, otra vez da el empoderamiento al fabricante de decir cómo hacer la instalación, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? En el chat no Sí, tenemos. sí, Adelante. sí. Mira, aprovechándome de la 76 que recién mencionaste, anteriormente, un par de láminas atrás, habías mencionado que había un monitor, por decirlo así, que monitoreaba todas las baterías que tenía en su columna y completa. Y Correcto. por lo tanto aparecía, ¿no es cierto?, indicando cuál era la batería que había fallado. Ujú. De acuerdo al dibujo, porque era un esquema que tú mostraste, está todo, digamos, muy cerca, y tal vez físicamente es así, que eso es lo que quiero comprobar. Físicamente está muy cerca, por lo menos la fotografía que tú muestras, los monitores están prácticamente al lado de las baterías, que están monitorizando, ¿no es cierto?, el funcionamiento de cada una de esas baterías. Eso me parece que es así. La pregunta mía es la siguiente. Si esos monitores son capaces de establecer cuál es la batería que está fallando, y si se quema todo el sistema, esos monitores también se van a quemar. Por lo tanto, ¿qué hay? Y estoy hablando ya desde el punto de vista de la investigación de incendio. ¿Qué hay Ujú. de respaldo a ese monitor fuera del recinto que me indique exactamente dónde partió el origen del fuego? ¿Eso existe? ¿Está considerado o no? Sí. Eso. Mm, Era un esquema que tú habías mostrado bastante claro, digamos, este. Ahí, el Battery Management System, ujú. ese. Normalmente, en los sistemas de baterías de litio tienen un BMS que va conectado, un BMS Battery Management System va conectado a un Building Management System, ¿sí? El Building Management System tiene toda la parte de energía, de HVAC, sistemas de supresión, detección, alarma, notificación, trazabilidad de la información, etcétera, ¿sí? Y eso es algo que está remoto al lugar, ¿sí? Ya, Normalmente los ese era. controladores están fuera, ¿sí? Ya, Entonces, eso está normado. Eso es obligatorio que todos los sistemas de batería lo tengan. mm, no lo sé. No sé si esté normado, pero todas las tienen. O sea, no sabría decirte exactamente si en algún punto de la norma lo pide, Ya, pero en un sistema donde vayan baterías, siempre hay, ¿sí? vale. Porque el Battery Management System no solo se encarga de la parte de seguridad, sino también se encarga de que el voltaje de flotación sea correcto, de que las baterías se estén cargando de manera óptima, de ver los ciclos de carga que tienen, lo descarga, la contabilidad de los ciclos, el log de eventos, muchas cosas que Ok, son de salud del sistema, ¿no? Siempre lo tienen. ya. Y por lo tanto, se supone que remotamente, si yo voy a ese sistema, debería conocer
cuál fue la batería y en qué columna se encontraba y en qué posición, etcétera. ¿Eso debería ocurrir? ¿Podría ser? Sí, comúnmente el Battery Management System te puede decir en qué banco se cayó y luego de qué banco se cayó, cuál es el módulo que dejó de funcionar correctamente. Vale, un 7, Sí, gracias. de nada. ¿Otra pregunta? Ok. Hay otras referencias de normatividad que tenemos. Se las voy a presentar muy por encima porque la más importante, al menos para nosotros en el continente, es NFPA, ¿sí? Entonces, son importantes, pero si ya lo dice alguien como NFPA, pues ya no tenemos que buscar tanto, ¿verdad? O sea, ya es mucho más obligatorio, ya tenemos más referencia, tenemos más cercanía inclusive con estos organismos, entonces no tenemos que buscar tanto. Pero hay otras referencias, ¿sí? Una es la DNVGL, es un organismo que se encargó de documentar las fugas térmicas que ocurrían en los submarinos. Así fue como nació la tecnología de Lion Tamer, que es la tecnología que tenemos nosotros. Nació precisamente en la milicia de los Estados Unidos porque los submarinos, cuando dejaron de ser de propulsión, eh, ¿cómo se llama? Nuclear a propulsión eléctrica por baterías de litio, se quemaban en las profundidades. Entonces, este organismo se encargó de documentar todos los gases que expedían las baterías, en qué momento, cuándo se calentaban, muchas cosas, ¿no? Otro es el UL9540A, que ahorita les voy a presentar a más detalle. El tercero es FM Global, ¿sí? Que de hecho, ahorita les estaba yo presentando datos de FM Global. Esta es una hoja de datos que es la 5-33, ¿sí? Que dicta la recomendación que tiene FM para proteger lugares donde están las baterías de litio. No solo en la parte de detección, sino también inclusive hasta la parte de supresión. Y menciona mucho el tema del agua, ¿sí? En esa parte yo no me considero un experto y no vería ese contenido, pero el tema de la detección sí se los puedo mostrar, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice, en este punto dice que se incorporen un sistema de prevención temprana que automáticamente y eléctricamente aísle los sistemas de respaldo de energía del litio utilizando los siguientes alcances, ¿no? Y aquí menciona particularmente el off-gas detection. Dice que proveas detectores de gas capaces de detectar los compuestos orgánicos volátiles asociados a la liberación de gas que precede de la fuga térmica, ¿sí? Entonces, además de lo que dice NFPA, FM Global dicta cómo se debe proteger un sistema de baterías, ¿no? Y luego viene la NFPA 855, que esta está relacionada con los sistemas de respaldo de energía, precisamente en plantas de generación o en lugares donde se almacenan la energía, ¿sí? Entonces, aquí dice que cuando hay temperaturas u otras condiciones potencialmente peligrosas, deben aislarse eléctricamente los sistemas de respaldo de energía. Quiere decir desconectar la carga para que no se quemen las baterías, ¿correcto? Entonces, estas son algunas de las referencias que nosotros tenemos en el mercado para poder mostrarles a los usuarios finales por qué es importante que inviertan en una tecnología que prevenga la fuga térmica, ¿no? ¿Preguntas? Nada por el chat. Bueno, súper. Les voy a enseñar un método de prueba que hace UL para probar las baterías de litio, ¿sí? UL, como ustedes saben, es un laboratorio de mucho respeto a nivel internacional y hace en este caso un estudio de lo que pasa cuando calientas las baterías de litio, ¿sí? Quiere documentar él todo digamos, el proceso que sucede y aquí nos lo muestra, ¿no? En este caso es un contenedor de barco que tiene unos módulos de baterías, ¿sí? Que se calientan con una resistencia para ver cuando fallan, cuáles son los gases que emiten y qué es lo que sucede, ¿sí? Entonces, lo que quiero que vean acá arriba son los efectos o digamos los pasos que van sucediendo conforme avanza el tiempo, ¿sí? En el eje vertical está la temperatura y en el eje horizontal está el tiempo, ¿sí? La temperatura llega en una escala hasta los 900 grados y el tiempo pues, transcurre desde los 0 segundos, ¿no? 0 minutos. En este caso, cada una de las
líneas en colores representa la temperatura del módulo, ¿sí? Y lo que vamos a ver aquí es que lo primero que sucedió es la liberación del gas, ¿sí? Entonces, alguien como UL está diciendo que lo primero que pasa en una batería para que se queme es la liberación del gas, el off-gas release que les comenté, ¿no? Después viene la fuga térmica, ¿sí? Si se fijan, está muy pegadito, son muy pocos minutos que hay de diferencia. Ronda alrededor de los 10 a los 12 minutos entre que sale el gas y que se quema la batería. Después, ellos descargaron agente limpio, en este caso descargaron Novec 1230, ¿sí? Y no funcionó, ¿sí? Hubo ignición y después hubo deflagración y propagación hacia los otros módulos, ¿no? Entonces, como pueden ver, la temperatura siguió subiendo de las baterías. Hasta ahorita nada funcionó. Después me abrieron las puertas y hubo lo que se le conoce como flashover, que es esta imagen que está acá, ¿sí? Ellos abrieron las puertas, entró más oxígeno a la mezcla y ¡boom! Hizo una explosión, ¿no? Aplicaron agua de forma manual, ¿sí? Y fue lo único que bajó la temperatura. Por eso les decía antes yo del agua, ¿verdad? Fue lo único que la bajó. Después cerraron las puertas, descargaron dióxido de carbono y después se propagó hacia otros módulos. Quiere decir que nada funcionó. Siguió subiendo la temperatura y nada de lo que hicieron aquí en esta prueba funcionó, ¿sí? Es por eso que hay que ser muy cuidadosos en esto y siempre estar en el lado de la prevención, estar en el lado de la cancha de la prevención del incendio y no tanto de la contención, ¿sí? Que es uno de los objetivos de esta plática, que nuestro enfoque esté centrado en la parte de la prevención y no en el de la supresión, ¿sí? Ok. En un ciclo de quema de una batería existen 4 pasos. El primero es el abuso de la batería, ¿sí? Ya vimos de qué naturaleza puede ser. El segundo es la ventilación de esos gases. El tercero es el humo. ¿Se acuerdan del scooter y de los otros videos que salía el humo? Y el cuarto precisamente es el fuego, ¿sí? Y este factor se vuelve el factor de abuso del de al lado y ese del de al lado y del de al lado, ¿no? Entonces, eso es una reacción en cadena que es muy difícil de controlar. Eso es lo que queremos romper nosotros, ¿no? Entonces, el detalle es que las tecnologías que hoy en día existen para la detección de riesgos comunes, por llamarle, o inclusive hasta de infraestructura crítica, no son suficientes para las baterías de litio. El monitoreo de temperatura puede llegar muy tardío, ¿sí? Si tú detectas un incremento en la temperatura, el tiempo que transcurre hasta que se convierte en fuego es demasiado rápido, ¿sí? Es muy corto ese tiempo. Entonces, el monitoreo de temperatura no es lo óptimo para una batería de litio, ¿no? La detección de humo tampoco, porque ya vimos cuando sale humo, de que sale humo a que se convierte a flama, pasan 2 o 3 segundos. Tampoco es eficaz, ¿no? Inclusive ni el detector por aspiración más potente del mercado es adecuado para una batería de litio, ¿sí? La detección de gases flamables, hay ciertos gases que se presentan en una etapa muy tardía. Entonces, la detección de gas, por ejemplo, como el hidrógeno, tampoco es necesario o no es eficaz para una batería de litio, ¿sí? La supresión se encuentra en el último de los pasos, en el que no queremos llegar, ¿sí? Y los diseños de no propagación, es decir, espaciar demasiado las baterías, cosa que en el mundo no sucede, ¿no? No hay un espacio infinito para separar tanto las baterías, ¿sí? Para eso, utilizamos nosotros la tecnología del Ion Tamer. Nosotros captamos los gases que vienen precisamente de la liberación de gas de la batería y mandamos a apagar con un pulso en automático el banco de baterías para que baje la temperatura y por ende reduzcamos la posibilidad de que se queme, ¿no? Entonces, esto es lo que existe hoy en día en tecnología para proteger un banco de baterías. Lo que les acabo de platicar al inicio es lo que no es recomendable. Y en este caso, lo del Ion Tamer es lo que nosotros recomendaríamos para poder proteger estos bancos de baterías. Normalmente, en un ciclo de quema de las baterías, hay una concentración de gas de distintas naturalezas, ¿sí? Al inicio, cuando tenemos la ventilación de la batería, tenemos solvente del electrolito porque es lo que fuga a la atmósfera, ¿sí? Después se va gastando ese solvente conforme se va acabando porque es finito, como en el scooter, y llegas a la parte de la fuga térmica, ¿sí? Y la fuga térmica es cuando la batería se incendia. En cambio, los compuestos orgánicos volátiles
monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrógeno, etcétera, están en concentraciones muy bajas, ¿sí? Y van subiendo conforme se va calentando y se va quemando la batería por todos los componentes plásticos y demás que tiene la batería, ¿no? Entonces, lo importante es detectar estos gases. Los solventes del electrolito son los gases que se tienen que detectar para poder prevenir la fuga térmica de manera más eficiente, porque los otros gases se presentan de manera muy tardía. Si tú los detectas, ya se quemó la batería, ¿sí? Este es un ejemplo de lo que hace la tecnología del Ion Tamer, ¿sí? El Ion Tamer lo que hace es que da un delta de tiempo entre que se detecta la señal y se quema la batería, ¿sí? Eso se le conoce como golden time, ¿sí? Ese golden time es el tiempo que tenemos nosotros para desconectar el sistema de respaldo y que no se queme la batería. Les voy a enseñar un video en una prueba que hicimos real con una batería, calentándola, al punto que se queme la batería. En este caso lo abrazamos con una resistencia, lo calentamos, esa batería cilíndrica pequeña, en la parte de abajo de este rack y dejamos correr el reloj cuando detectamos el gas, ¿sí? Para saber cuánto tiempo teníamos para salvarla, ¿sí? Lo que quiero que vean es que fijen su mirada en la parte de abajo del rack para que vean en qué minuto más o menos se quema. Ahí está, ¿no? En el 11:37 ustedes pudieron ver que hubo una explosión en la parte de abajo. Ahí está, ¿no? Está en la parte de abajo el incendio, entonces vemos que más o menos ese es el tiempo que se tiene para poder prevenir la fuga térmica, ¿no? ¿Preguntas? ¿No? Ok. ¿Qué? Oscar, sí, Sí. solo para ver si entendí bien. Eh, el ejercicio que ustedes, o sea, el experimento, digamos, que ustedes hicieron ahí, de Ujú. sobrecalentar, digamos, la batería, que lo hicieron a propósito, implica que el sistema que ustedes tienen detecta este aumento de temperatura de la batería antes que comience a gasificar. Es más o menos eso es lo que entiendo. Perdón, a ver, ¿cuál es la pregunta? En el ejercicio que tú mostraste en el video, Ujú. ustedes lo que hacen es calentar una batería, ¿Correcto? ¿ya? Y a partir de ese sobrecalentamiento comenzaría eventualmente a generar gases tóxicos, posteriormente vendría la etapa de quema, digamos. Lo que hacemos Entonces, es lo siguiente, sí. Nosotros calentamos la batería de manera ujú, gradual, ¿sí? Que es lo que sí, representa la gráfica en sí, rojo, ¿sí? Hasta el punto donde se quema, ¿sí? ok, Pero antes de que se queme, la batería suelta esos gases solventes del electrolito que yo les compartí, ¿sí? Que es en este punto, en el minuto veintitantos, ¿no? ya, En el minuto treinta y tantos es cuando la batería se quema, ¿sí? vale. Por lo tanto, el sistema de ustedes permite ese delta de espacio, digamos, Sí, detectarlo previamente. correcto. Esa es la ganancia, digamos, del sistema de ustedes. Correcto, así es. Así es. Vale, vale, gracias. Ujú. ¿Hay más preguntas? ¿No? Nada, por acá, Oscar. Ok, listo. Eh, avanzamos. Entonces, ¿qué acciones de mitigación son recomendadas cuando hay una detección de liberación de gas? El primero es apagar el sistema, ¿no? Lo recomendado es apagar la carga del sistema, que no se siga cargando la batería para que no se estrese y no se siga calentando, ¿no? El segundo es iniciar la ventilación. Los gases que están ahí son tóxicos, ¿sí? Entonces es recomendable iniciar la ventilación del lugar. El tercero es incrementar la refrigeración del lugar. Por eso, no sé quién me preguntó ahorita acerca del BMS, por eso interactuamos con estos sistemas, porque nosotros le mandamos decir que inyecten el aire a una menor temperatura para que nos ayude a enfriar ese banco de baterías aún más, ¿sí? De manera más rápida. Que haya una alarma local, por NFPA ya lo vimos. Inclusive también es recomendable que haya una alarma remota con un celular, una tablet, un web browser, un software, lo que sea, ¿no? Entonces, esto, porque es un riesgo especial, ¿no? Es un riesgo muy fuerte
Entonces hay que tenerlo bien, bien identificado, ¿no? Ok, hasta aquí entra la parte que tiene que ver con la teoría, por llamarle de alguna manera, ¿no? En esta segunda parte de la plática, vamos a hablar acerca del hardware, ¿sí? Del hardware que nosotros tenemos de esta solución. Felipe, no sé si quieras que demos unos 5 minutos, 4 minutos para que se refresque la gente o continuamos, tú me dices. Oscar, Sí, Oscar, sí, adelante. buenas tardes, muchas gracias por tu ponencia. Está muy interesante. Hemos visto hasta el momento probablemente alguna solución sobre la detección de Ujú, los gases, eh, pre-fuga térmica, ¿sí? ujú, Y tú estás presentando un detector. Esto lo está presentando especialmente para instalaciones fijas. ujú. La pregunta es, ¿este detector pudiese funcionar en, en vehículos guiados por láser, no precisamente electromovilidad? Y si quisiéramos llamarlo así, como electromovilidad, ¿qué solución podría prestar el detector que tú estás este, mostrando? Muchas gracias. Em, ¿Cuáles son los de láser que comentas? No lo sé. Son robots cargadores frontales eh, que se usan, digamos, en grandes almacenamientos. Ah, ok, ok, Ajá. va. Em, Como les comenté al inicio, la plática está enfocada en los sistemas de respaldo fijos. Para el tema de los equipos móviles que manejan baterías de litio es algo, un riesgo todavía más complicado que este, mucho más difícil, porque lo que les acabo de comentar, incrementenlo con algo que se va moviendo, ¿no? Es algo bien complejo. En el tema de estos vehículos o sistemas automatizados en almacenamientos que cada día son más famosos, ¿sí? Normalmente estos dispositivos tienen puntos de carga donde van los robots solitos a cargarse, o en el caso de los montacargas también hay puntos en específico donde se cargan, ¿sí? Ahí la recomendación es, sí se puede aplicar esta tecnología que yo les voy a presentar, siempre y cuando estén estáticos en cierto momento y que haya ciertas condiciones en el ambiente que lo permitan, por ejemplo, como que sea cerrado el lugar, ¿no? Para el tema de la electromovilidad existe, es otra plática diferente, ¿no? Es algo muy, muy distinto, pero el tema de la termografía es algo que puede aplicar, ¿sí? O sea, un sensor termográfico que lea por gradientes de temperatura la imagen que esté viendo para enviar ciertas alarmas, pero iba más del lado de la evacuación. Si se fijan, lo que yo les acabo de platicar es, tú detectas el gas en una etapa temprana, desconectas el banco de baterías y salvas el lugar, ¿no? Con un vehículo en movimiento ya no es para salvar el vehículo, ya es prácticamente para evacuar a las personas. Pero ese es otro tema. ¿Alguna otra pregunta? Ok, muchas gracias. Ujú. Hola, Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas Sí, tardes. mira, yo tengo una consulta. Si yo tengo un almacén o una bodega Ujú. donde guardo baterías de ion litio, también aplicaría el sistema, eh, este sistema que me estás comentando, Ujú. de Ion Timer. ¿Las baterías se estarían cargando o no se estarían cargando? No, no se estaría solamente almacenando. Em, la respuesta es, eh, Otros. mm, se puede utilizar solamente como tema de evacuación, ¿sí? No vas a poder, no hay nada que desconectar de una carga, ¿sí me explico? No se están cargando. Pero han sucedido muchos incendios. No sé si hace poquito vieron en LinkedIn un incendio que hubo en Corea, en una fábrica de baterías. Se Ujú. murieron, no sé, veintitantas personas, 27, no recuerdo cuántas van. Este, y se puede utilizar como evacuación, sí se puede utilizar. Pero también aplica la misma respuesta a la anterior. El tema de la termografía creo que también puede jugar ahí un factor interesante. Claro. Porque supongamos que chocaron un pallet, se chocó con una grúa horquilla o qué sé yo. Bueno, ahí se podría producir un sobrecalentamiento, entonces también ahí hay
un tema importante que tenemos que considerar. Porque ha Sí, pasado. ha pasado, pero también Ha pasado. la respuesta es que no hay mucho que hacer. No sé si han visto los incendios de esa naturaleza. Tienen que tener un protocolo especial para poder disponer de esa batería y llevarla de manera segura a otro lugar, porque inclusive en el mismo movimiento se puede ir quemando, ¿no? Entonces, eh, ya como que juega dentro de otra cancha, ¿no? Ya, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Ok, avanzamos. Eh, esta es una tecnología que es parte de Honeywell Fire a través de Extralis y originalmente la inventó una empresa que se llama Nexeris, ¿sí? Es una empresa que está en Columbus, Ohio, la cual desarrolló esta tecnología, como les platiqué, en los submarinos de la milicia de los Estados Unidos, ¿sí? Y luego lo extrapolaron al ámbito comercial, ¿no? Como comúnmente sucede con las tecnologías que hoy en día tenemos, ¿no? Eh, entonces la cosa está así, ¿sí? Les voy a platicar de lo particular a lo general, cuál es la arquitectura que posee el Lion Tamer, y después voy a conectarme a través de mi celular para mostrarles un demo que yo tengo aquí en mi oficina, para que puedan ver el hardware en vivo, en tiempo real, ¿sí? Y que puedan tener, digamos, una mejor idea del hardware, ¿no? Vamos a hablar del terminador. El terminador es algo similar a lo que es una resistencia de fin de línea, que indica el lugar donde debe de terminar el poleo o digamos la respuesta de las señales que manejan los sensores. Los sensores trabajan en un protocolo de daisy chain, ¿sí? Trabajan conectándose en daisy chain con un protocolo que es el CANBUS, ¿sí? El terminador le indica cuándo debe de parar, digamos, o cuál es el último sensor, donde se termina el chain, donde se termina la cadena, ¿sí? Se pueden poner hasta 12 sensores en la cadena, ¿sí? Los sensores se conectan a un hub. Este hub es una cajita que lo que hace es recoger el protocolo CANBUS y lo convierte a un protocolo IP, ¿sí? El protocolo IP es el que reporta precisamente a un switch Ethernet, ¿sí? Ese switch Ethernet también se conecta con un controlador, ¿sí? Y ese controlador precisamente es la computadora de todo el sistema, ¿sí? Ese es quien toma precisamente las decisiones de cuándo mandar a pagar un banco de baterías, ¿sí? Además de todo el tema de diagnóstico y salud del sistema, ¿no? ¿Qué más se conecta? El controlador tiene una interacción a través de Modbus, ¿sí? Con un sistema BMS. No recuerdo quién fue el que me lo preguntó, pero así es como precisamente nosotros nos integramos con este sistema maestro del lugar que tiene todas las señales de distintos tipos, ¿no? Y también nos conectamos a través de un software, ¿sí? El software es gratuito, viene embebido en el controlador y tú con una página de un navegador web te conectas con una dirección IP fija y entras a la configuración y monitoreo del sistema, ¿sí? Después, de manera TCP/IP también te conectas a un módulo de relevadores. Este módulo de relevadores es precisamente quien le da la indicación al banco de baterías que se debe de apagar cuando detecta una anomalía en el tema del gas, ¿sí? Y todo lo demás, bueno, todos los componentes se alimentan a 12 volts, ¿sí? Con una fuente. Esa es la arquitectura, digamos, básica, ¿sí? Ahora, hay arquitecturas más grandes en las que nosotros podemos centralizar en un switch varios hubs o varios sistemas. Lo que yo les platiqué en el slide anterior vendría siendo esta parte, pero yo puedo replicarlos por múltiplos, ¿sí? N, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de baterías que yo tengo o de racks, ¿sí? Y eso lo puedo centralizar en un switch y de ahí para arriba lo demás es igual a lo que les expliqué, ¿sí? El controlador puede tener la capacidad de censar las señales de 100 equipos, de 100 sensores, ¿sí? Entonces tú puedes tener la combinación que tú quieras, ¿sí? Siempre y cuando no pasen los 100 sensores. Hay una arquitectura que es PoE, Power over Ethernet, en la cual simplemente cambia el switch porque tienes que alimentar y llevar la señal por el mismo cable. Y los hubs también son PoE, ¿sí? Y para sistemas muy grandes, veríamos un sistema como el que les enseñé en el slide anterior, el cual sería este, ¿sí? Y yo tengo un switch de switches. Tengo un switch maestro que tiene a su cargo estos dos switches, ¿sí? Entonces podemos hablar de arquitecturas distribuidas muy grandes, inclusive hasta geográficamente,
muy separadas, las cuales reporten a un único controlador y desde ahí centralizar toda la información. ¿Sí? Ok. Existen dos tipos de sensores, ¿sí? Los sensores en color azul, que tienen una etapa azul, son sensores de referencia. Los sensores de referencia se montan en las entradas de ventilación del lugar, ¿sí? Es decir, rejillas de aire acondicionado y puertas llevan un sensor de estos de referencia. ¿Y para qué sirve? Sirve porque si hay una entrada de algún gas procedente de la atmósfera y entra al lugar donde están los sensores de monitoreo, ¿sí? Puede captarlos y ser una falsa alarma, ¿sí? Puede mandar a apagar un banco de baterías sin requerirse y eso no es aceptable. Entonces, los sensores de referencia le indican al controlador que si alguien, por ejemplo, está fumando afuera, o están pintando, o están limpiando el piso con algún solvente, o hay una quema de pastizal alrededor, o lo que ustedes quieran, y entra una partícula a la atmósfera, no se va a activar la desconexión del banco de baterías, ¿sí? Porque primero lo captó el de referencia. ¿Va? Después, el sensor de monitoreo se monta dentro de cada uno de los gabinetes en el banco de baterías. ¿Sí? En cada uno de los gabinetes se pone un sensor de los que tienen la tapa en color negro. ¿Sí? Y funcionan en daisy chain, como yo les decía. Yo vengo de mi sensor anterior o de mi hub, me conecto aquí, salgo y me conecto acá, y salgo y me conecto aquí, y así voy, en un chain. ¿Sí? Después, tenemos el hub, el cual conecta todos los sensores. ¿Sí? Tenemos el controlador, el cual por un puerto se conecta al switch y por el otro puerto se conecta a Modbus. ¿Sí? Manejamos los switches Ethernet, ¿sí? Que los hay desde 5 hasta 16 puertos y en PoE hay de 4 y de 24 puertos. ¿Sí? Este es el módulo de relevadores. ¿Sí? El módulo de relevadores se conecta vía TCP/IP por un cable Cat6, ¿sí? Y tiene 16 relevadores, de los cuales 15 son programables. El primero es para problema del sistema, ¿sí? Para el watchdog. Y los demás son para programables. Tú puedes decidir si se activa uno cuando se active un sensor en específico, o si se activa una zona en específico, o si es el problema, o si es alarma, lo que tú quieras. ¿Sí? Entonces, a través de estos relés es como se interrumpe la carga de los bancos de baterías. ¿Sí? Ok. Esta es la tabla de integraciones de señales de Modbus. Esto es muy técnico, no necesitan aprenderlo. Lo que les quiero compartir es que se puede compartir los registros de prácticamente todo lo que tiene el sistema, ¿sí? El sensor ID, que coincide con el número de serie del sensor, la temperatura, porque podemos también registrar temperatura, también humedad relativa, son valores flotantes, el valor escalar, que quiere decir qué porcentaje del gas fue el que captó cada uno de los sensores, el ID de la zona, vamos a suponer que ustedes tienen el cuarto partido en 4, podrían saber en qué zona estuvo la detección, si es de referencia o es de monitoreo, si está desconectado, si está inactivo o activo, si tiene error o si tiene alarma. Entonces pueden compartir un montón de información a un BMS para tomar decisiones, ¿no? Esta es la fuente de alimentación, la cual viene configurada de dos maneras. Una es para 12 volts y la otra es de 48 volts, el otro modelo. ¿Sí? Este es el software, es una interfaz gráfica muy sencilla. Realmente tú entras por un navegador web y te muestra información como el número de serie del hub y todos los sensores que tiene conectado con su mismo número de serie que coincide con la etiqueta. ¿Sí? Cuál es el sensor de referencia, cuáles son de monitoreo, en qué versión de firmware están, en qué estatus están, si están en alarma, en problema o están ok, cuál es la temperatura, son dígitos que se van moviendo, cuál es la humedad, ¿sí? Cuál es el valor escalar, y tú puedes ponerlos en stand-by o dejarlos funcionando si tú quieres, por ejemplo, para una prueba o algún mantenimiento o algo, lo puedes hacer, ¿no? Y puedes configurar los relevadores conforme tú quieras. El relay 1 para el watchdog, el 2 para una alarma del sistema, el 3 para error, el 4 para una zona, lo que tú quieras, lo puedes hacer, ¿no? Y bueno, aquí vienen todos los números de parte que les vamos a pasar ahí en la presentación. No vale la pena repasarlos porque ya más o menos vimos la arquitectura.
Pero en lo que habilito el tema de las preguntas, voy a prender, digamos, mi teléfono para ingresar y enseñarles el demo que yo tengo aquí al lado, ¿no? Entonces, damos si quieren un espacio para preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Oscar, por aquí nada. No se ve. Déjenme ver. ¿Cómo puedo ver esto? Curioso. Un segundito. Bueno, ya. Ahí. ¿Se ve ahí? Sí. Estoy conectado en otro cuadrito para que busquen en los asistentes otro cuadrito. No sé si ahí se ve. ¿Me confirman? Todavía no, pero si no me equivoco, Oscar, tienes que dejar de presentar con el computador. No, más bien lo que quiero es que vean la cámara de otro asistente, ¿no? ¿O no? La que Bueno, dice Oscar Salazar. Es sí. cierto que tiene que... ¿Se ve un hardware? ¿Se ve ahí que estoy mostrando un hardware o no? Se ve. ya No, yo no se visualiza el hardware. A ver. Ahora sí, ahí la anclé. ¿Sí se ve o no se ve? No les entendí. No se ve. A ver. Yo sí lo veo. O sea, lo que tienen que ver no es mi pantalla, sino en la herramienta ¿cómo se llama esta herramienta? Zoom o no sé qué estamos usando. Yo aparezco como otro participante y estoy moviendo la cámara. ¿No se ve? Sí se ve. Sí, Sí se ve, ¿verdad? se ve el ¿Sí se ve, no? módulo y un Ah, panel de perfecto. control. Ah, ok. Listo. Por favor, céntrense en esa imagen. A ver si lo pueden hacer grande. ¿Sí? Ok. Entonces, este que yo tengo acá son los sensores, ¿sí? Aquí está el tamaño de mi dedo. Si se fijan, son muy pequeñitos, ¿sí? Son sensores muy chiquitos. Estos sensores son los que se montan dentro del gabinete de baterías, ¿sí? Ahí se ve la rejilla por la cual entran los gases, ¿sí? Esos sensores están conectados en Daisy Chain. En este demo yo aquí tengo 3, ¿sí? Tengo 3 sensores. Aquí están dos de monitoreo, que son negros, y uno de referencia, que es azul, ¿sí? Sí lo estamos viendo, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí se ve, sí se ve. Listo. Entonces, aquí yo manejo un Daisy Chain, ¿sí? Yo de este me conecto a este, de este me conecto a este, y aquí termino con el terminador, ¿sí? Ahí le doy la indicación de que ese es el último. Cada uno tiene un LED indicador, ¿sí? En la parte de aquí, y esos LEDs indicador, normalmente cuando está trabajando bien, están en verde, y cuando tienen una alarma se ponen rojos, ¿sí? Este es el hub. Viene el cable conectado aquí del último sensor, más bien del primero, y después se va hacia el switch del otro lado, lo convierte a IP. Este es el switch, ¿sí? Es un switch que nosotros suministramos, está aprobado para trabajar con esta tecnología y tiene conectados todos los puertos que se requieren, ¿no? Este es el controlador que está aquí arriba, es una pequeñita computadora, muy, muy pequeña, vean, estos son mis dedos, está muy chiquita, ¿sí? Y tiene el puerto número 1 para la red y el puerto número 2 para módulos. Después viene una fuente que nosotros la suministramos de 12 volts y este es el módulo de relevadores, ¿sí? Aquí tiene los 16 contactos programables y la conexión TCP/IP al switch, ¿sí? Entonces, digamos, es el demo de Lion Tamer. Es una solución
con ese controlador puedes tener hasta 100 sensores. En este caso tenemos conectados solamente 3. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí de esto? No. Bueno, voy a desconectarme de acá de este lado. Listo. ¿Cuál es la arquitectura, digamos, de desconexión que existe? Lo que nosotros hacemos es lo siguiente. A través del módulo de relevadores, como el que yo les muestro aquí, mandamos los pulsos de desconexión a los contactos secos que tiene el gabinete. ¿Sí? El gabinete maestro normalmente tiene un controlador, por llamarle de alguna manera, que tiene unas entradas de contacto seco para los relevadores, y esos relevadores, cuando tú juntas ese cable, cuando activas el relé, se bota el switch, ¿sí? Se pasa de on a off, lo ponen en una condición de emergencia, y esa es la manera en la que nosotros mandamos a apagar el gabinete, ¿no? Podemos monitorear a través de un panel de incendio las señales de problema o las señales de alarma que nosotros queramos, por eso le puse X. Entonces nosotros podemos tener algún problema en específico de una zona o de un sensor, o una alarma de una zona o una alarma de un sensor en específico, ¿no? Y a la par tendríamos el tema de mandar a apagar las baterías de litio, ¿no? Estas son algunas de las casos de éxito que nosotros tenemos en el mercado acá. Más o menos tenemos alrededor de 300 o más casos de éxito y seguimos creciendo con esa tecnología. Entonces, aquí como pueden ver es un sistema de respaldo de energía rural, el cual dentro de estas puertas tiene estos bancos de baterías que llevan instalados los sensores del Lion Tamer en la parte de arriba, ¿sí? Y el controlador se encuentra instalado en el cuarto eléctrico, en el cuarto de control que está acá. Inclusive esto reporta por internet a una central, ¿sí? Porque no hay gente ahí. Y tenemos otros data centers, por ejemplo, este es de 18 puntos, en el cual nosotros ponemos los sensores dentro de las puertas de los gabinetes de baterías, ¿sí? Que están aquí. Y todo el control lo manejamos en gabinetes aparte, ¿sí? Donde tenemos conectados los módulos de monitoreo y los relevadores directamente al banco de baterías, ¿no? En el de acá es un data center de 100 puntos, es bastante grande, ¿sí? Y sigue creciendo. En el cual aquí se ve en la parte trasera el sensor, ¿sí? Montado. Y aquí se ve particularmente cómo es el cuarto eléctrico, donde tienen los sensores uno en cada uno de los gabinetes, y los sensores de referencia están montados en las entradas de ventilación de arriba, ¿no? Entonces, ese es el contenido que traía yo para ustedes en la plática. Les agradezco mucho el tiempo que les dedicaron, y si quieren abrimos unos minutos a preguntas y respuestas o a comentarios que quieran hacer, son bien recibidos. Muchas gracias, Oscar. Ahí sí. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Déjame encender la cámara. No sé si es que quedará alguna pregunta de las que tenemos en el chat. Sí, adelante, los podemos ver. Déjame- Si es que el equipo se puede asociar al panel de detección, eso es una... Sí, ya creo que ya quedó respondida, ¿no? Claro. Ujú. Y creo que por ahí estaríamos. Muy Bueno, bien. darte las gracias, Oscar, por tu tiempo, por la exposición. Creo que fue bien ilustrativa. Así que a nombre de ANAPSI y todo el directorio, nuevamente darte las gracias. Mil gracias a todos. Cualquier duda que tengan o algo, creo que por ahí les van a pasar mis datos. Si no, bueno, sí creo que se los van a pasar. De verdad, cualquier duda que tengan, este es un tema muy nuevo. Inclusive hay aseguradoras que ni siquiera conocen de estos temas.
No hay un requerimiento específico por organismos locales acerca de las protecciones para las baterías de litio. Apéguense mucho a nosotros, lo que yo les pueda compartir en cuestión de documentos, no solo de la parte, digamos, del hardware de nosotros, sino como un tema de mercado o de referencias normativas, etcétera, yo con mucho gusto lo haría. Y de verdad, cualquier proyecto que ustedes tengan, acérquense con nosotros, les podemos ayudar en esto y pues estamos a sus órdenes. Que tengan un excelente día.